Bueno, buenas. Bueno, aquí continuando con el conocimiento de Conociendo a la colección Aguilar. Aquí tenemos otro libro, aquí tenemos una figura que aparentemente son dos personas, dos detectives. Y efectivamente estamos con el libro de Conan Doyle, Sherlock Holmes. Este es tomo 2. Aquí está, colección Aguilar, tapadura. Ok, no, vamos a ver cómo viene aquí por dentro. Y aquí viene nuestra fotografía del autor, Sir Arthur Conan Doyle. Y el tomo 2, Sherlock Holmes, tomo 2, trae la reaparición de Sherlock Holmes, su último saludo en el escenario y el Valle del Terror. Trae esas 3 novelas, tomo 2, y son ediciones mexicanas, edición Aguilar 1980. Y aquí viene, digamos, los traductores. Dice, edición original, Sir Arturo Conan Doyle, States, 1950. El retorno de Sherlock Holmes, o sea, la reaparición de Sherlock Holmes, traducción de Armando Lázaro Ross. Y His Last Bow, su último saludo en el escenario, traducción de Armando Lázaro Ross. Y el Valle of Pierce, el Valle del Terror, traducción de Armando Lázaro Ross, no traductor. Bueno, vamos a ver una semblanza de Conan Doyle. Dice Sir Arturo Conan Doyle, 1859-1930. 60, 40, 71 años. 71 años, ¿sí? Del 60 al... son 40, 71 años. Nació en Edimburgo, en el seno de una familia de católicos irlandeses. Después de realizar estudios en Stonehouse y en la universidad de su propia ciudad natal, ejerció como médico hasta 1890. En Estudio en Escarlata, 1882, y en El signo de los 4, 1890, aparece ya el personaje que le iba a hacer mundialmente célebre, pero salta a la fama cuando el Strand Magazine inicia la publicación de Las aventuras de Sherlock Holmes, 1892, con el episodio titulado Un escándalo en Bohemia. Tras el éxito fulgurante de estas primeras historias, seguirían otras no menos aplaudidas. En todas ellas, como contrapunto a Sherlock Holmes, aparece también la figura de su amigo el Dr. Watson. Sherlock Holmes resulta simpático a los lectores de todas las razas y climas, aunque él sea un señor muy inglés y solo se ría entre dientes y por lo bajo, salvo cuando da un resbalón o topa con un criminal que le iguala en listeza, porque entonces suelta la carcajada, detalle muy simpático. Aunque aparente ser una fría máquina sin corazón, aunque se muestra impermeable al amor por una mujer, arenilla en los fríos engranajes de su impasible máquina pensante, nos damos cuenta de que tras la máscara de frialdad hay un gran corazón y hasta un poeta. El Dr. Watson es la antítesis de Holmes. Todo lo que tiene de agudo lo tiene de miope mental el Dr. Watson. El primero ve todo de una ojeada. El doctor, su amigo y biógrafo, no lo distingue hasta que se lo muestra. Holmes vive acorazado contra el amor. Watson se casa con la primera mujer que se cruza en su camino. El detective es despreocupado y desordenado. Guarda el tabaco en una zapatilla persa. El doctor Watson es metódico y mediocre.
En este volumen se incluyen la reaparición de Sherlock Holmes, su último saludo en el escenario y el Valle del Terror. Muy bien, bueno, es la primera, que es la reaparición de Sherlock Holmes, The Return de Sherlock Holmes en inglés. Bueno, aquí viene nota preliminar. Muy bien. Vamos a ver aquí la nota preliminar. Dice, el matar a un personaje sin testigos de vista ofrece indudables ventajas para el autor de novelas. Y si además precipita el cadáver en una cima de la que nadie podría sacarlo, hace con ello imposible que la justicia levante el cadáver y deje constancia de su muerte. Sir Conan Doyle había matado a Sherlock Holmes premeditadamente, o no. En estas circunstancias odiaba a su criatura, pero los millones de lectores de sus novelas no se resignaban, y como ningún otro novelista se daba maña para lanzar al mundo otro personaje de ficción con empaque atractivo y simpatía suficiente para ocupar el lugar que el detective de Baker Street había dejado vacante, los editores asediaban a Sir Conan Doyle pidiéndole que resucitase al difunto. Pero el resucitar, aunque se trate de entes de ficción, es empresa superior a la capacidad humana. No quedaba, pues, otro recuerdo que aprovechar la falta de testigos y la no aparición del cadáver para volver a colocar al ídolo de los lectores en su estudio de Baker Street. La tarea exigía pericia y fantasía extraordinarias, y es preciso reconocer que el creador del personaje se superó a sí mismo. Sherlock Holmes entró de nuevo en acción con un decíamos ayer que bastó para que los lectores reconocieran a su ídolo, sin más pruebas que su propia palabra. Ha habido crítico que ha asegurado que no era el mismo, es decir, que nos encontramos ante un falso rey Don Sebastián o un apócrifo del fin de Francia. Es una quisquillosidad excesiva, porque algunas de las novelas o episodios de esta nueva serie pueden parangonarse con las mejores de las anteriores. El personaje va adquiriendo por momentos madurez, aunque haya perdido como reflejo de lo que acontecía a su autor un poco de ímpetu juvenil. ¿Qué autor, por grande que sea su genio, es capaz de mantener la vitalidad de un personaje a lo largo de un ciclo de 6 docenas de novelas espaciadas en un periodo de más de 30 años? Forzosamente han de advertir ligeros altibajos en tan larga carrera, advertirse. Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí en la reaparición de Sherlock Holmes. Vamos a ver la aventura de la casa deshabitada. Vamos a ver, para ir viendo la traducción y la trama. Dice, el asesinato del ilustre Mr. Ronald Adair, ocurrido en circunstancias por demás extraordinarias e inexplicables, traía en la primavera del año 1894 despierto el interés de todo Londres y sumido en el espanto al mundo aristocrático. La gente está ya al tanto de los pormenores relativos al crimen que se hicieron públicos durante las investigaciones policíacas,
pero cuando el ministerio fiscal disponía de pruebas abrumadoras para su acusación, no juzgó necesario poner sobre el tapete los hechos todos, y fue muchísimo la que se suprimió en aquel entonces. Hasta hoy, en que se han cumplido ya casi 10 años, no ha sido autorizado a dar a conocer los eslabones que faltaban para completar la notable cadena de los acontecimientos. Ya de por sí, el crimen aquel resultaba interesante, pero ese interés quedó como anulado para mí por una consecuencia inimaginable que del crimen se derivó y que me produjo una sorpresa y un vuelco de corazón. Como no me lo ha producido ningún otro suceso en mi azorada vida. Aún ahora, después de tan largo intervalo, me estremezco a pensar en ese episodio y vuelvo a sentir la súbita torrentada de júbilo, asombro e incredulidad que anegó por completo mi alma. Al llegar aquí, me veo obligado a decir a ese público de lectores en el que han despertado un interés las rápidas visiones que de los pensamientos y de los actos de un hombre notabilísimo he venido dando a conocer, que no debe censurarme porque no le haya hecho partícipe de lo que yo sabía. Habría creído que el comunicárselo era lo primero de mis deberes, de no impedírmela la provisión terminante que escuché de su propia boca y que hasta el día 3 del mes pasado no fue levantado. Ya se imaginarán los lectores que la estrecha intimidad que mantuve con Sherlock Holmes me llevó a interesarme profundamente en los hechos criminales, y que aún después de la desaparición de aquel no se me pasaba sin una lectura cuidadosa ninguno de los varios problemas que surgían ante el público. En más de una ocasión, y para darme a mí mismo ese gusto, intenté aplicar a su solución los métodos de Sherlock Holmes, aunque solo obtuve medianos resultados. Ninguno me atrajo tanto, sin embargo, como esta tragedia de Ronaldo Adair. Al leer las pruebas que salieron a la luz en la instrucción de la causa y que provocaron un veredicto de asesinato voluntario cometido por una o varias personas desconocidas, comprendí con una claridad mayor que nunca la pérdida que suponía para la comunidad la muerte de Sherlock Holmes. Se daban en él extraordinarios sucesos ciertos detalles que yo tengo la certeza de que le habría atraído a él vivamente. Los esfuerzos de la policía hubiesen recibido el complemento, o lo que es más probable, se les habría anticipado la experta facultad de observación y la despierta inteligencia del primer agente criminalista de Europa. Durante todo el día, mientras hacía en coche mi ronda de enfermos, estuve dando vueltas al caso en mi imaginación, sin dar con una explicación que me resultase adecuada, aunque corre el riesgo de repetir un relato archimanido. Voy a recapitular los hechos que se hicieron del dominio público al darse por cerrada la instrucción de la causa. El ilustre Mr. Ronaldo Adair era hijo segundo del conde de Maynooth, gobernador en aquel entonces de una de las colonias de Australia. La madre de Adair había regresado de este país para sufrir una operación de cataratas, y ella, su hijo Ronaldo y su hija Hilda
vivían juntos en el 427 de Park. El joven frecuentaba la mejor sociedad, no se le conocían enemigos y tampoco tenía vicios notables. Estuvo comprometido con Miss Edith Woodley de Cartaris, pero unos meses antes y de común acuerdo fue deshecho el compromiso, sin que se advirtiesen señales de que la ruptura hubiese dejado tras de sí ningún sentimiento profundo. Fuera de eso, la vida de Ronaldo se movía dentro de un círculo estrecho y rutinario, porque era hombre de costumbres tranquilas y de temperamento frío. Pues bien, ese joven aristócrata bonachón halló la muerte del modo más extraño e inesperado entre las 10 y las 11:20 de la noche del 30 de marzo de 1894. Bueno, así empieza el libro del regreso de Sherlock Holmes. Estamos leyendo aquí la primera parte y empieza, digamos, en la página 11, bueno, página 13, y pues, bueno, y vamos a ver acá, y termina como el 365. Entonces quiere decir que es una novela de las largas de Sherlock Holmes. 365 menos 13, 355, como 350 páginas. Y luego viene su último saludo, de la 365 a la 591, y luego el Valle del Terror. Bueno, vamos a ver algo a leer del 365, el último saludo, a ver cómo empieza, o de qué trata. Prefacio. Dice: los amigos de Sherlock Holmes se alegraron de saber que vivía todavía y que, fuera de algunos ataques de reumatismo que de cuando en cuando lo traen derrengando, goza de buena salud. Lleva muchos años viviendo en una pequeña granja de las tierras bajas a 10 kilómetros de Eastbourne, y ahí distribuye sus horas entre la filosofía y la agricultura. En el transcurso de este periodo de descanso ha desechado los más espléndidos ofrecimientos que se le han hecho para que se hiciese cargo de varios casos. Resuelto ya a que su retiro fuese definitivo, sin embargo, la inminencia de la guerra con Alemania le movió a poner a disposición del gobierno su extraordinaria combinación de actividad intelectual y práctica, con resultados históricos que se relatan en su último saludo en el escenario. A esta obra, y para completar el volumen, se han agregado varios casos que han estado esperando mucho tiempo en mi carpeta. J.H. Watson. Vamos a ver este, que nos dice, no sé si sea, a ver, vamos a ver. El extraño sucede, pues el pabellón, las aventuras del pabellón Wisteria. Dice: el extraño suceso ocurrido a Mr. John Scott Eccles. Vamos a ver. No sé si venga. No, capítulo 2. Okay. Ok. Y aquí termina. Ok, son varios casos. Bueno, vamos a ver cómo viene. A ver, este dice:
el extraño suceso ocurrido a Mr. John Scott Eccles. Dice, el hecho ocurrió, según consta en mi libro de notas, en un día crudo y ventoso, a finales de marzo del año 1992, estando sentados a la mesa y almorzando, recibió Holmes un telegrama y garrapateó en el acto la contestación. No hubo ningún comentario, pero el asunto aquel no se apartó de su pensamiento porque después de almorzar se citó de pie delante del fuego con expresión meditabunda, fumando su pipa y volviendo a leer de cuando en cuando el mensaje. De pronto se volvió hacia mí con ojos en que brillaba una mirada maliciosa. Escuche, Watson, creo que podemos considerarlo a usted como hombre de letras. ¿Qué definición daría usted de la palabra grotesco? La de cosa rara fuera normal, apunté yo. Al oír esta definición, movió negativamente la cabeza. Seguramente que abarca algo más que eso, algo que lleva dentro de sí una sugerencia de cosa trágica y terrible. Si usted repasa mentalmente alguno de estos relatos con los que ha martirizado a un público por demás paciente, se dará cuenta de que lo grotesco se convirtió con frecuencia en criminal en cuanto se ahondó en el asunto. Recuerde el insignificante episodio de los pelirrojos. En sus comienzos fue cosa bastante grotesca, pero al final se convirtió en una atrevida tentativa de robo. Y nada, digamos, de aquel otro episodio, por demás grotesco, de las 5 semillas de naranja, que desembocó en línea recta en una conspiración asesina. Esa palabra hace que yo me ponga en guardia. ¿La tiene usted el telegrama?, le pregunté. Me lo leyó en voz alta. Me ha ocurrido un incidente increíble y grotesco. ¿Puedo consultar con usted? Scott Eccles, oficina de correos de Charing Cross. ¿Hombre o mujer?, le pregunté. Naturalmente que es un hombre. No hay mujer capaz de enviar un telegrama con la contestación pagada. Se habría presentado aquí sin más. ¿Lo recibirá usted? Ya sabe usted, querido Watson, que desde que hicimos encerrar al coronel Carruthers estoy aburridísimo. Mi cerebro es como un motor en marcha que se destroza porque no está embragado a la máquina para la que fue construido. La vida es una cosa vulgar. Los periódicos resultan estériles. Lo audaz y novelesco desaparecieron, por lo visto, del mundo criminal. En esas condiciones, ¿cómo es posible que me pregunte si estoy dispuesto a ocuparme de un problema nuevo, por fútil que resulte? Pero, si no me equivoco, aquí tenemos a nuestro cliente. Se oyeron unos pasos lentos en la escalera y en un momento después se hizo pasar a la habitación a un hombre corpulento, alto, de patillas grises y aspecto solemne y respetable. En sus facciones graves y maneras pomposas estaba escrita la historia de su vida. Desde sus botines de paño hasta sus gafas de armazón de oro, era aquel hombre un miembro del Partido Conservador eclesiástico, buen ciudadano, ortodoxo y rutinario en el más alto grado. Pero algo asombroso había venido a perturbar su compostura natural, marcando sus huellas en los cabellos revueltos, en las mejillas encendidas e irritadas, en sus maneras inquietas y llenas de excitación. Se zambulló sin más el asunto diciendo: Mr. Holmes,
me ha ocurrido algo de lo más extraño, ordinario y desagradable. En toda mi vida me he visto en situación semejante. Una situación por demás indecorosa, por demás ofensiva. No tengo más remedio que buscarle una explicación. De irritado que estaba, tragó saliva y bufó. Tenga la amabilidad de sentarse, Mr. Scott Eccles, le dijo Holmes en tono tranquilizador. Antes que nada, puedo preguntarle cómo es que se ha dirigido a mí. Pues verá usted, señor, el asunto no parecía ser como para llevarlo a la policía, pero cuando usted se entere de los hechos, reconocerá que yo no podía dejar las cosas como estaban. Yo no abrigo la menor simpatía hacia los detectives particulares, considerados como una clase, pero como había oído hablar de usted perfectamente. Y ahora, en segundo lugar, le pregunto, ¿por qué no vino inmediatamente? ¿Qué quiere usted decir con esas palabras? Holmes miró su propio reloj. Son las 2:15, dijo. Su telegrama fue puesto a eso de la 1. Pues basta mirar sus ropas y su cabeza para darse cuenta de que sus dificultades arrancan del instante en que se despertó esta mañana. Nuestro cliente alisó sus cabellos revueltos y se palpó la barbilla sin afeitar. Tiene razón, Mr. Holmes. Ni por un momento pensé en arreglarme. Lo que yo quería era salir a cualquier precio de aquella casa. Pero antes de venir a usted, he andado de un lado para otro haciendo averiguaciones. Fui a la agencia de alquileres y me contestaron que el señor García tenía pagados los de la casa hasta el día y que todo estaba en orden en el pabellón Wisteria. ¡Ea, ea, señor!, exclamó Holmes, echándose a reír. Se parece usted a mi amigo Watson, que acostumbra contar una historia mal y en orden invertido. Por favor, ponga orden en sus pensamientos y expóngame en su debido secuencia los sucesos que le han impulsado a salir de casa sin peinarse ni arreglarse, con botas de paño y los botones del chaleco abrochados en ojales equivocados, para buscar consejo y ayuda. Nuestro cliente bajó los ojos para contemplar con expresión lastimosa su extraordinaria apariencia exterior. Mr. Holmes, estoy seguro de que produzco una impresión detestable y no creo en toda mi vida me haya ocurrido hasta ahora cosa semejante. Voy a contarle el rarísimo suceso y no me cabe la menor duda de que cuando haya terminado reconocerá usted que ha habido motivo suficiente para disculparme. Pero su relato quedó cortado en flor. Oyóse fuera mucho ajetreo y Mr. Hudson abrió la puerta para dar entrada en la habitación a dos individuos robustos y con aspecto de funcionarios públicos. Uno de ellos nos era bien conocido por ser el inspector Gregson de Scotland Yard, funcionario enérgico, valeroso y dentro de sus límites capaz. Cambió con Holmes un apretón de manos y presentó a su camarada, el inspector Baines de la policía de Surrey. Hemos salido juntos a cazar, Mr. Holmes, y el husmillo nos ha traído hacia aquí. Volvió sus ojos de bulldogs hacia nuestro visitante. ¿Es usted John Scott Eccles de Popham Houseley? Sí, señor. Le venimos siguiendo en sus andanzas toda la mañana. Sin duda que lo situaron gracias al telegrama, dijo Holmes.
Exactamente, Mr. Holmes. Le tomamos el husmillo en la oficina de correos de Charing Cross y venimos hasta aquí. ¿Y por qué me siguen? ¿Qué desean? Deseamos, Mr. Scott Eccles, que nos haga usted una declaración acerca de los hechos que desembocaron anoche en la muerte de Mr. Aliusi García del pabellón Wisteria cerca de Esther. Nuestro cliente se había erguido en su asiento, con ojos desorbitados y sin el menor asomo de color en su cara asombrada. ¿Muerto? ¿Dice usted que murió? Sí, señor, ha muerto. ¿Pero cómo fue? Quizá por accidente. Se trata de un asesinato, si en el mundo se ha cometido alguno. ¡Santo Dios! Es espantoso. ¿Me va usted a decir que se sospecha de mí? Al muerto se le encontró en el bolsillo una carta de usted y por ello sabemos que usted había proyectado pasar la noche en su casa. Y en ella la pasé. La policía sacó su cuaderno de notas, pero Sherlock Holmes le dijo: «Espere un momento, Gregson. Lo que usted busca es un relato claro de lo ocurrido, ¿no es así? Y es deber mío provenir a Mr. Scott Eccles que lo que él diga puede ser empleado en contra suya. Cuando ustedes entraron, Mr. Eccles está a punto de contárnoslo todo. Watson, yo creo que un vaso de coñac con soda no le hará ningún mal. Y ahora, señor, yo le ruego que, sin preocuparse de que su auditorio haya aumentado, prosiga con su narración, igual que si nadie le hubiese interrumpido». Nuestro visitante se había echado de golpe el coleto, el coñac, volviéndole los colores a la cara. Después de dirigir una mirada recelosa al cuaderno del inspector, se lanzó resueltamente a su estelar relato. «Soy soltero», dijo, «y como mi temperamento es amigo de alternar, cultivo gran número de amistades. Cuéntase entre estas la familia de un cervecero retirado que se apellida Melville y que vive en Albemarle, mansión Kingston. En su mesa conocí hace algunas semanas a un señor joven apellidado García. Me informaron que era hijo de padres españoles y que tenía no sé qué cargo en la embajada. Hablaba un inglés perfecto, era de maneras agradables y en mi vida he visto hombre mejor parecido. No sé cómo ocurrió, pero el hecho es que aquel joven y yo establecimos una fuerte amistad. Pareció que desde el primer momento se aficionaba a mí y sin cumplirse los 2 días de habernos conocido, vino a visitarme allí. De una cosa pasamos a la otra y él acabó por invitarme a pasar algunos días en su casa pabellón Wisteria, entre Esther y Oxford. Para cumplir con el compromiso contraído, me dirigí ayer por la tarde a Esher. Me había escrito su casa antes que yo fuese a ella. Residía con un criado fiel, un compatriota suyo que atendía a todas sus necesidades. Este individuo hablaba inglés y se encargaba de todos los menesteres de la casa. Tenía además un estupendo cocinero, según me dijo. Era un mestizo con el que se había hecho en uno de sus viajes
y que era capaz de preparar excelentes comidas. Recuerdo que él mismo comentó que para vivir en el corazón de su rey formaba una extraña familia, opinión con la que yo me manifesté conforme, aunque estaba lejos de pensar todo lo extraño que era. Bueno, aquí sigue y siguen los relatos. Entonces vamos a ver ya el último relato de este tomo 2, que está muy interesante. El Valle del Terror, 591, y son otras 200, casi 300 páginas. Bueno, pues aquí tenemos en el último saludo en el escenario, tenemos 8. Aquí tenemos la aventura del pabellón Wisteria. Y luego de aquí nos vamos a la página 407. Y vemos aquí que es la aventura de la caja de cartón, ¿sí? Y luego sigue en la 433, es la aventura del círculo rojo, y luego de aquí vamos a la 557, que es las aventuras de los planos de Bruce Parlington, y bueno, y de ahí sigue el 5, que es la aventura del detective moribundo, 493, y luego sigue la desaparición de Lady Francis Carfax, página 513, y la 7, las aventuras del pie del diablo, 539, y el 8, el último saludo en el escenario, 51. Y luego sigue El Valle del Terror, que es la otra novela, 593, aquí está, El Valle del Terror. Y dice, en la nota preliminar, dice, aunque hemos incluido El Valle del Terror entre las novelas largas de Sir Conan Doyle, la realidad es que se trata de 2 novelas cortas, unidas entre sí, no por la intervención de Sherlock Holmes, sino por la de Eduardo el Pajarraco, detective de la agencia norteamericana Pinkerton. Sir Arthur Conan Doyle, gran propugnador siempre de la estrecha colaboración de los 2 pueblos, el inglés y el norteamericano, en el terreno político y en el cultural, quiso por lo visto llevar a cabo esa tarea en el terreno de la novela detectivesca. Pero esa colaboración restó unidad a la obra. El Valle del Terror son 2 magníficas novelas cortas, y no una, como El Sabueso de los Barkelsville. Y además, el proceso de la acción está invertido, ya que los hechos ocurridos en el Valle del Terror, que forman la segunda parte, son anteriores a los de la casa señorial de Belstone, que forman la primera. No pierde gran cosa el lector con esa falta de unidad. En vez de una novela larga, tiene 2 cortas igualmente interesantes y escalofriantes, porque El Valle del Terror pertenece al género escalofriante, a que los ingleses llaman thrillers, como muestras de la insuperable habilidad técnica de Sir Conan Doyle. En la novela de misterio están 2 novelas cortas, son 2 obritas maestras. Va dejando en ellas a la vista del lector las claves mismas que han de guiar a Sherlock Holmes a la solución del problema, pero lo hace con tal habilidad que aquel no se fija en ellas hasta el final, cuando llega el desenlace. La primera edición de El Valle del Terror se publicó el año 1915. Y aquí está, primera parte,
La tragedia de Millstone, capítulo 1, el aviso. Bueno, entonces aquí realmente ya concluimos lo que es conociendo. Aquí tenemos todavía varias, pues como 2 libros más de Sherlock Holmes y todas las novelas, estas cortas, y aparte la primera del regreso de Sherlock Holmes. Ok, bueno, aquí concluimos conociendo a Sherlock Holmes. Esta es la número 2. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.